La provincia de Huelva ha registrado lamentablemente en las últimas horas un total de 170 nuevos contagios que a nivel de Andalucía se elevan a la cifra de 2042. Seguimos en plena pandemia, seguimos en esta imparable oleada de contagios, por tanto algo habrá que hacer. ¿Iremos a un nuevo confinamiento? Pues quién lo sabe todavía en estos momentos. María Ponce, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Iremos a un nuevo confinamiento a nivel general, a nivel nacional? Bueno, pues no sé si iremos a un nuevo confinamiento a nivel nacional o general, espero que no, esperamos que no, porque, bueno, visto cómo han transcurrido los últimos meses, ¿no?, y lo que ha supuesto para nuestra economía, y además también viendo los giros que está pegando el gobierno cada 5 minutos, pues yo creo que sería adelantarnos mucho y precipitarnos mucho el poder decir si va a haber o no un confinamiento general. Entiendo que no, y tal y como están viéndose los acontecimientos, pues no se está propiciando. Desde luego sí que es cierto que el estado de alarma es algo que veníamos solicitando desde Ciudadanos hace mucho tiempo, siempre con unas medidas también que creemos que se tienen que adoptar, pero bueno. Bueno, pues de todo esto hablaremos naturalmente en este programa, que comienza de esta forma con la presencia de la senadora y coordinadora de Ciudadanos, además de diputada provincial y concejal en el Ayuntamiento de Aljaraque, María Ponce, a la que damos la bienvenida. María. Bueno, pues va a ser la protagonista en nuestro primer bloque, en este tiempo de análisis, en este punto de vista en el que además ya saben ustedes que nos encanta invitar a lo más granado, aparte de lo más granado de los medios de comunicación, tanto a nivel provincial como a nivel regional. En este caso nos acompaña el redactor jefe de Huelva Información, Antonio Carrasco, al que ya saludamos. Antonio, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Mucho trabajo, imagino, estos días, ¿no? La cosa sí, no para, ¿no? Lamentablemente la segunda ola nos ha cogido a todos hasta arriba. Estamos como todos los profesionales que nos dedicamos a esto, tratando de acercarle al máximo la información al ciudadano y llegando hasta donde llegamos. La verdad es que estamos todos al borde de la saturación, porque parecía, y nos lo prometíamos muy felices hace 3 meses, parecía que ya había pasado, claro, que ya lo peor había pasado, pero yo creo que nos enfrentamos a una segunda ola que va a ser muy dura. Sí, lamentablemente. Y nos acompaña de nuevo también nuestro buen amigo Norberto Javier, director de Canal Sur en Huelva. Norberto, muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Bienvenido también, mucho trabajo, como digo, porque esto de la pandemia nos obliga a intensificar incluso el trabajo más, ¿no? Sí, bueno, yo comía las palabras de Antonio. Está claro que desde el punto de vista periodístico estamos ante una situación, igual que ante el punto de vista social, absolutamente inédito, que como acaba de decir María, la situación cambia no ya día a día, sino prácticamente hora a hora. Pero yo quiero poner sobre la mesa un concepto que hasta ahora quizás en toda su crudeza no se había visto como hasta ahora, el factor humano. Resulta que la pandemia solamente descendió en España y en el mundo cuando Arquemás y Arquimedeo lo encerraron en su bonita casa. Sí, sí. En el momento que se ha permitido de nuevo que la gente salga de su casa, a pesar de que se le ha dicho lo que tiene que hacer, no rozarse demasiado, mantenerse a una distancia, utilizar los elementos de seguridad, como el caso de mascarilla o geles hidroalcohólicos, es decir, medidas revolucionarias, como puedes ver, simplemente limpiarte, no rozarte y estar un poquito seguro, ya está. Y nada más. Oye, ha sido tremendo. El factor humano es el factor humano, y basta con que nos obliguen a una cosa para que se haga lo contrario. Efectivamente. Y me gustaría además que luego a lo largo de la noche también profundizáramos sobre esta cuestión, porque no solamente son las medidas que se dictan, que yo estoy seguro además que todos, no hay ni un solo gobernante que yo conozca que no quiera lo mejor para la gente gobernada, más que nada porque luego se tiene que volver a presentar a unas elecciones, sino también, oye, la culpa de los ciudadanos, claro, los sacrosantos ciudadanos a los que tanto se les idealiza, quizás interesadamente, desde estamentos periodísticos y políticos también, por supuesto, pero oye, ha sido dejarnos nuestro libre albedrío y ya está viendo. Claro que sí. Bueno, pues bienvenido también Norberto Javier. Damos también la bienvenida en estos momentos a Edu Siles de Andalucía Información desde Sevilla, siguiendo al minuto la pandemia. Edu, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, pues ¿qué valoración podemos... Claro que sí, muchas gracias. Igualmente, ¿qué valoración podemos hacer de todo lo que está ocurriendo en estos momentos, tanto a nivel regional como a nivel nacional, Edu? Cuéntanos. Bueno, para empezar, decirle a Norberto Javier que hombre, que evidentemente los políticos tienen también un poco la culpa de todo esto y que han introducido las medidas, digamos, revolucionarias de
de los geles y de no rozarse, pero bueno, ante todo está la concienciación social. Yo creo que al final entre todos tenemos que salir de esta y que más allá de todas las medidas que vayan adoptando las administraciones, creo que cada uno tiene que predicar con el ejemplo y cada uno tomar todas las medidas de prevención y de seguridad posibles para ni contagiar ni ser contagiado. Y bueno, y respecto a tu pregunta, Antonio, pues nada, vemos que la evolución va cambiando todo de un momento a otro, vemos que ya la Junta de Andalucía tiene que tomar medidas más drásticas para salir adelante y frenar esta tercera ola ya de la pandemia, y vemos cómo Andalucía día tras día va sumando el número de contagiados, y ya no solo eso, el dato que más preocupa, que es el de las hospitalizaciones. Vemos que hay hasta 120, 150 hospitalizaciones más diarias, y eso va generando un estrés en los hospitales andaluces. Y toda medida de restricción yo creo que ahora mismo es positiva, porque se nos avecina un puente además largo y ya hay otras comunidades que ya han tomado la decisión también de restringir la movilidad, la entrada y salida de sus comunidades, como son Asturias, La Rioja o País Vasco. Claro que sí, bueno, pues el tema ahí lo ha dejado bien claro Edu. Lo más preocupante quizás ante todo es la saturación hospitalaria que ya comenzamos a sentir en gran parte del país. De hecho, en nuestra provincia, en Huelva, tenemos casi el 50% de camas COVID ocupadas, y bueno, también hay otro dato importante, triste, que se han contabilizado 33 fallecidos en las últimas horas a nivel de Andalucía. Y es que es muy difícil, debe ser muy difícil compaginar, buscar ese equilibrio, María, entre lo que es la salud y la economía, ¿no? Bueno, yo creo que el primer objetivo que tiene en este caso pues el gobierno tanto de la nación como el gobierno andaluz, como sobre todo los ayuntamientos, que no hay que olvidar que en este caso son la institución que más cercana está a los ciudadanos y que son los primeros que toman medidas, y desde aquí pues hay que agradecer la labor que hacen, porque realmente se han implicado y se han volcado con su población, ¿no? El primer objetivo de todos ellos, como decía, es salvar vidas, eso por encima de todo, y el segundo efectivamente tiene que ser pues salvar empleos y salvar nuestra economía. Desde Andalucía, por ejemplo, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, pues lo primero es crear un comité de expertos que ya está creado, que tiene sus nombres, sus apellidos y que están publicados, y que en Andalucía existe el comité de expertos, hay que decirlo, y además no nos da ningún miedo decir quiénes son. Escuchar, por supuesto, qué es lo que tienen que opinar, qué es lo que tienen que decir, y en base a eso, pues ya el gobierno andaluz se sienta a elaborar medidas, y sobre todo, y lo más importante, que estas medidas, por una parte, están consensuadas con los ayuntamientos, porque no hay que olvidar que en Andalucía, cada vez que en este caso se han confinado puntualmente, por eso te decía que no creo que haya un confinamiento de forma generalizada, ¿no? Pero sí que puede haber confinamientos puntuales, siempre se ha hecho de forma consensuada con los ayuntamientos, que son en este caso quienes también pues están implicados y tienen algo que decir al respecto, ¿no? Y luego, por otra parte, pues las medidas restrictivas que se estén tomando también tienen que ir acompañadas de ayudas. O sea, tú no puedes decirle a un autónomo, por ejemplo, oye, no puedes abrir el negocio excepto de tal hora a tal hora, y además tienes que limitar el aforo y tienen que limitarse las personas que vienen, y luego no aportarle ayudas, ¿no? Que es lo que se está un poco reclamando que se haga a nivel nacional y que no se está haciendo. Y en este caso, por ejemplo, sí es que estamos diciendo que desde el gobierno de Andalucía, el gobierno del cambio, nos estamos adelantando, y es por todas estas cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, es cierto que se han tenido que restringir pues aforos, se han tenido que limitar horarios, pero claro, todo esto va en base a una línea de ayudas que se han sacado. De hecho, hace muy poco pues hemos lanzado también las ayudas para autónomos en el tema de alquileres, porque muchos de ellos se ven en la situación en que ya no solo que tengan que pagar el alquiler cuando tienen menos ingresos, sino que es que muchos incluso están cerrados, pero claro, tú estás cerrado y tienes que seguir pagando tu alquiler. Entonces se han sacado una batería de ayudas, en este caso para autónomos, incluso ahora más reforzadas, se han aumentado las cantidades de ayuda a los autónomos, se pueden solicitar, de hecho, el que las tenga que solicitar hasta el 30 de octubre, y se han aumentado por encima de las ayudas normales la ayuda a los autónomos y a las empresas que se dedican al ocio nocturno y al ocio infantil, que son las más dañadas ahora mismo. ¿No os da la impresión de que hemos llegado demasiado tarde a esta segunda ola, ya sea el gobierno central, la Junta de Andalucía? Pues yo entiendo que la primera ola nadie estaba preparado, nadie lo esperaba, es normal que nos coja a todos por sorpresa, pero en esta segunda hemos tenido, desde que se levanta el estado de alarma hasta que se vuelve a decretar un estado de
de alarma, hemos tenido, ¿cuánto han sido? 4 meses. Yo creo que no hemos tenido tiempo para prepararnos, y más sabiendo que, como ha dicho María, los expertos nos estaban avisando. Nadie le puede sorprender que llegue una segunda ola, porque desde el momento que se levanta el estado de alarma sabemos que va a ser antes o después, va a ser en octubre, va a ser en noviembre, va a ser en diciembre, pero en algún momento va a llegar la segunda ola. Entonces la primera ola te coge por sorpresa, la segunda ola, si te pasa por encima, la culpa es tuya. Porque yo creo que se podía haber previsto y se podía haber preparado el Estado, haber tenido los mecanismos ya previstos previos para tener respuestas. No buscar las respuestas después de que llegue la segunda ola. Sí. Edu, puedes intervenir en cualquier momento, ¿eh? Cuando te apetezca dar tu opinión, aquí estamos. Sí. No, sí, tampoco sí. Eso, vamos. Sí. No. Que por cierto, bueno, pues no sé si Edu o Norberto. Edu, por ejemplo, que ¿hemos llegado tarde o no? Yo creo que sí. Bueno, en primer lugar, creo que llegó tarde el Gobierno de España decretando el estado de alarma este pasado domingo. Creo que esa decisión se pudo haber tomado días atrás, y luego no me creo nunca el discurso de la anticipación que tanto dice el Gobierno de Andalucía. Primero se puso a expensas de que el Gobierno de España decretara ese estado de alarma, y luego ya las medidas creo que ya vienen demasiado tarde. Vemos que ya desde hace 2 semanas los números de contagios se van disparando, y la medida restrictiva se debería de haber adoptado mucho antes, más que nada porque esto va a provocar cada retraso en estas normas. Esto provoca que haya más ERTE, más empresas que luego tengan problemas económicos, y esto al final es la pescadilla que se muerde la cola, y provoca la crisis sanitaria, va conllevando que aumente las crisis económicas y sociales que estamos viviendo en Andalucía y en todo el país. Norberto. Yo no lo sé, yo solo sé que a todo lo pasado todos somos madurete. Claro. Vale, y también digo que está claro que ha ocurrido algo. De cara al verano, yo estoy seguro que, no sé si se han tomado las medidas demasiado tarde, pero sí es posible que se levantara alguna demasiado pronto. Quizás también un poco empujado por grupo económico, por intereses económicos. Estamos en un país como España, decididamente, cuya economía está decididamente marcada por el turismo. Se trató de lanzar un mensaje, España ya es segura, ya hay quizás algunas frases especialmente positivas. Esto ya está dominado, la curva ya está doblegada, etcétera, ¿no? Que más que responder a una realidad, quizás respondían más bien a un deseo, y sobre todo a una vocación, que vengan los extranjeros a España. Es decir, que sigan ingresando dinero, que por lo menos este verano... salvar la temporada. Salva la temporada. Quizás se levantaron esas medidas, pero insisto, a todo lo pasado yo también soy mandolete, ¿vale? Quizás se levantaron las medidas demasiado pronto, lo cual fue recibido con alborozo por todos. Por los sectores implicados, por supuesto, y por la ciudadanía. Esa misma ciudadanía a la que se le dice hay que llevar mascarilla siempre, hay que lavarse las manos siempre, no hay que estar a menos de 1,5 metros siempre, por supuesto no hay que rozarse nunca, y ya estamos viendo en las imágenes los botellones de este verano, las fiestas, y no me refiero solo a las fiestas de algún periódico digital con primeros espadas políticos de por medio, sino las fiestas también, digamos, las fiestas privadas, las celebraciones privadas. Es decir, que no es cuestión de buscar responsables, sino en todo caso responsabilidades, ¿no? El factor humano, Claro. Respecto a si se están tomando ahora las medidas quizás demasiado tarde, pues mira, francamente no lo sé. Es que doctores tiene la Iglesia, y como decía antes María, expertos también, se supone. Ella dice que el Gobierno andaluz sí tiene expertos cuyo nombre conoce, estoy seguro además que eso es así, ¿no? No sé los consejos que darán esos expertos, en base a qué criterios y factores, que sí me encantaría conocer, ya por curiosidad social y como ciudadano, más que como periodista, que por supuesto también, cómo son los factores, una de las cosas más, de verdad, más interesantes, es decir, qué factores, qué vectores económicos por un lado, sanitarios o biológicos por otro, se mezclan y se decide que la manta es corta por arriba o por abajo. Es decir, abrimos un poquito más la mano y por tanto generará más enfermedad, cerramos la mano y por tanto generamos más pobreza. Es que la diatribla tiene que ser tremenda, no debe ser tiene fácil, que ser no debe ser tremenda. fácil, sí. Tiene que ser Lo que pasa es que creo que es a mediados de septiembre, en el caso concreto de la provincia, Huelva a mediados de septiembre supera ya los contagios del estado de alarma. Claro. O sea, es que los avisos esto no ha surgido en las últimas 72 horas, es que llevamos ya 45 días recibiendo avisos, que viene. Es que yo creo que en ese sentido hemos actuado casi un mes tarde, que a mediados de septiembre ya habíamos superado los contagios de la primera ola, ya la pandemia nos estaba diciendo estoy aquí.
Y hemos tardado pues casi 45 días en reaccionar. También hay que tener en cuenta, que esto también es cierto, que ahora mismo pues se están elaborando muchas más PCR de las que se elaboraban hace 4 meses. Entonces, sí es cierto que a lo mejor el índice de contagios parece superior, pero yo tiraría más por mirar quizás las hospitalizaciones o mirar... ¿sabes? Hospitalizaciones estamos en torno a, claro, a las 80 exacto. hospitalizaciones, pero en el tema de 132 contagio, camas disponibles. Sí, pero en temas de contagios tal cual, date cuenta que antes, o sea, ahora mismo se detecta un positivo y se hacen un montón de PCR, estamos intentando prevenir siempre, de forma que el número de PCR que se hacen es bastante superior al que se hacía antes. Entonces también no quiere decir esto que no haya un gran número de contagios, sino que también es cierto que se detectan más contagios ahora de los que se detectaban antes, ¿vale? Por otra parte, con el tema de la anticipación, bueno, hay que decir también que pues las comunidades autónomas no tenemos todas las herramientas a nuestra disposición, ni mucho menos a nivel jurídico, como para tomar determinadas decisiones. Por eso, desde el principio se ha dicho que el Gobierno de la Nación tenía que ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas, que es lo que no está haciendo, que no está escuchando, que es lo que, sí, por ejemplo, comentaba antes que se hace desde Andalucía, oye, pues antes de imponer ciertas medidas se hablan con los ayuntamientos, ¿no? Se hablan con los sectores afectados y se intentan impulsar de forma un poco consensuada. En este caso sí hemos visto pues una carencia a nivel nacional pues de un gobierno que no solo no escucha, sino que además se supone que tiene expertos que después dice que no merece la pena dar la lista, cuando dice que no merece que ni tan siquiera que pensamos que existan. Claro. De la pandemia que hace 10 días dice que tiende a la contención. Claro, entonces o está dando mensajes contradictorios, ¿no? Primero un estado de alarma con un toque de queda, después ahora el toque de queda ya no me interesa darlo yo porque no vaya a ser que esto sea una política antipopular y ahora le voy a soltar aquí el tema a la comunidad. Claro, entonces estamos viendo que lo que necesitamos realmente para salir de esta crisis sanitaria es ir todos a una, y esto no se está dando a todos los niveles. Entonces yo creo que ahí sí necesitamos nosotros pues que realmente el mensaje, porque además te digo una cosa, yo por ejemplo, si tú te pones a hablar con personas, con trabajadores, con autónomos, con empresas, el gran problema ¿cuál es? Oye, que yo no sé si tengo un bar y puedo comprar provisiones para dentro de un mes, porque es que no sé dentro de un mes lo que va a decretar el gobierno. Esto no puede pasar, o sea, esto no puede pasar. La gran incertidumbre que está creando y la inseguridad y la intranquilidad que tiene la ciudadanía es porque las medidas no son claras. Y esto es lo que tenemos que prever, y además las medidas que se implanten en Andalucía tienen que ser claras y además de acuerdo también a las medidas que se implanten en otro territorio nacional. Sí. ¿Echas en falta un plan? Un plan claro. No ir respondiendo a los problemas, sino tener un plan y decir, este es el plan que vamos a seguir. Hombre, y a esto nos tenemos que hacer. Debería haber un plan, pero además un plan consensuado a nivel nacional. O sea, que cuando pase de X contagios sepa cada comunidad lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, y no solo que haya medidas restrictivas, sino que también haya dotaciones y haya ayudas. Porque bueno, aquí en Andalucía estamos poniendo las ayudas sobre la mesa que podemos, que a lo mejor yo no te digo que no sean insuficientes, ojalá pudiéramos poner muchas más, pero lo cierto es que hay comunidades que no tienen ni tan siquiera estas ayudas. Entonces aquí hay autónomos a los que se les está tendiendo la mano, se les está intentando tender la mano, cuando ya nosotros en Andalucía lanzamos ayudas a los autónomos los primeros meses para poder subsanar esa cuota, que incluso introdujimos a los mutualistas. Esto no estaba pasando en otras comunidades autónomas. Oye, y además somos todos españoles, tendríamos que tener todos los mismos derechos, y esto no se está dando. Bueno, cambiando de asunto, qué curioso, Antonio, me gustaría, sí. discúlpame, quería apuntar sobre esto porque me parece especialmente interesante una cosa, y es que como cada sector analiza las cosas en función de cómo le afecta. Y en el tema de la pandemia, lo que sí se ha demostrado desde el punto de vista político, y ahí sí me quiero mojar, ¿no? Es como las cuestiones se han ido desarrollando en función de intereses políticos. Es decir, hay un mantra de pronto que dice, quien tome medidas restrictivas antes, paga. Claro. Se penaliza políticamente. Sí. Dice una patata caliente, dice no, la administración central no, las autonomías, y que sean ellas las que se quemen políticamente, porque se da a entender que si yo tomo medidas duras, medidas drásticas, medidas fuertes, quien tome esa medida será penalizada. Y bueno, y milagrosamente no le han pasado la patata caliente a los ayuntamientos, no demos ideas, Sí, pero eso provoca el 6 de Madrid. No, efectivamente, no, pero digo, pero fijaos que, sinceramente, qué cortedad de mira que se desarrollan estrategias sanitarias y biológicas, y por tanto económicas en este caso, en función de estrategias políticas.
O sea, en función de planes políticos cortoplacistas, partidistas en este caso. De verdad, me parece tan peligroso. A nadie se le ha ocurrido decir, bueno, sacar esto, lo que se decía antes cuando yo era joven, vamos a sacar esto del debate político, ¿vale? Que se decía sobre otras cuestiones, mucho menores por supuesto. A nadie se le ha ocurrido, estoy seguro que el primero que se decidiera quitar esto del debate político, no solo no le penalizaría, sino le beneficiaría. No se podría sacar esto del debate político partidista, es decir, son políticas de Estado. Claro. Y por tanto, como política de Estado tenemos que estar todos o de acuerdo o en desacuerdo, pero en buena lid. Me parece tremendo que se siga estableciendo estrategias políticas en función de algo tan terrible, que afecta negativamente o a la economía o a la salud, y no se me ocurren cosas más importantes para la ciudadanía. Sí. Bueno, pues quería preguntarle también a Edu, bueno, mañana todos sabemos en el Congreso finalmente acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un principio decía que no podía, por esa videoconferencia que tenía horas después, pero finalmente estará. ¿Qué puede pasar mañana en el Congreso, Edu? Bueno, yo me imagino que contará el respaldo y quiero hacer un breve paréntesis en lo que estabais comentando un poco de la pandemia. Cuando yo he hablado ahora de la anticipación de la que tanto habla la Junta, ahora y que tenemos la suerte de que está María Ponce, también miembro de Ciudadanos en el plató, cuando hablo de anticipación es más que nada... Coordinadora provincial de Ciudadanos, ¿eh? ¿Por qué la Junta de Andalucía no consigue tener mayor eficacia en tema de rastreadores? ¿O por qué no la inversión, es verdad, millonaria que se está haciendo en la sanidad, por qué no se consigue atraer más médicos, que esas bolsas de médicos que están abiertas pero que no acuden, una mejor condiciones laborales para esos médicos para poder atraer a nuestras tierras? Y un poco también mejorar el sistema de salud responde, porque aquí todos al final hemos tenido durante estos meses que acudir al médico y demás y nos hemos encontrado con esa tardanza en los días para que te llame el médico o entrar en la aplicación y que salga que no tiene cita en 14 días. A lo mejor la anticipación de la que realmente debería de tener ese gobierno andaluz es la de mejorar esos pequeños detalles que son tan importantes, más allá de hacer más pruebas PCR, que no quiero atacar así al gobierno, pero que son situaciones que tenemos los ciudadanos día a día y que no encontramos respuesta. Yo creo que la respuesta, más allá de otra, está clara. O sea, ahora mismo no estamos en una situación normal ni habitual, estamos en una situación de pandemia en la que por mucho que tú te anticipes, pues lo cierto es que la sanidad, pero ni la andaluza, ni la española, ni la europea, estaban preparadas para soportar una pandemia así. Y tú en 3-4 meses, por mucho que lo intentes, tú tienes los medios que tienes, no puedes construir un hospital como hacían los chinos, no vamos a construir un hospital en 2 semanas, o sea, eso es inviable. Puedes poner hospitales de campaña, puedes intentar anticiparte teniendo recursos. Ahora mismo en Andalucía hay EPIs, hay mascarillas, hay material sanitario, pero contamos con las camas que contamos. Aún así, pues te tienes que anticipar cómo, pues previendo de dónde vas a sacar más camas, pero lo cierto es que en 37 años que ha habido de gobierno, en este caso socialista, y no es por entrar en política, pero ya no solo de gobierno socialista, es que Andalucía siempre ha sido la hermana pobre de España. O sea, Andalucía venía a los mínimos recursos, tenemos unas infraestructuras aquí en Huelva, ¿no? Contamos incluso con infraestructura, el hospital, el supuesto hospital de Aracena, de cuando estaba y no se ha puesto en marcha, ¿no? El Chare, tanto el Chare de Aracena como otros tantos, que se tienen que poner en marcha, sí, que se van a poner en marcha en 4 meses, difícil. Muy complicado, o sea, vamos a ser realistas. Tenemos una pandemia, tenemos los recursos que tenemos y dentro de los recursos que tenemos estamos intentando emplearlos lo mejor posible. ¿Qué pasa? Claro, que obviamente los recursos muchas veces no son suficientes, pero es que la situación tampoco es habitual ni normal. Nosotros antes de comenzar la pandemia, en sanidad, por ejemplo, de hecho, los presupuestos que se han aprobado ahora en la Junta de Andalucía con PP Ciudadanos han sido los mayores presupuestos que ha habido en sanidad, en la sanidad pública en Andalucía. Se empezó incluso a operar los sábados y se empezó a operar por las tardes, que esto era algo que antes no ocurría, ¿no? A mí me decía la gente, oye, me han llamado para operarme un sábado.
¿Cuándo se opera un sábado en Andalucía? Esto no pasaba antes. O sea, las listas de espera, se han acortado listas de espera. No solo se han acortado listas de espera, es que se han actualizado las listas de espera, porque es que había listas de espera que no estaban ni tan siquiera digitalizadas, y por lo cual tú decías, ¿qué datos hay para las listas de espera de dependencia? Y dabas un dato que no era real, porque es que estaban tan colapsadas que ni siquiera se actualizaban. Esto poco a poco se ha intentado mejorar. ¿Qué pasa? Que de repente te encuentras con una pandemia y entonces lo que antes tenías previsto tienes que volver a darle la vuelta y tienes que empezar a emplear recursos en anticiparte precisamente pues a una pandemia y a una situación que antes no había. Entonces, claro, esta es la respuesta. No gustará, pero la respuesta es esta, es que estamos en plena pandemia, sí, bueno, pues que no hay otra. Sí, le lanzaba la pregunta anteriormente a Edu, ¿qué puede pasar mañana en el Congreso, Edu? ¿Contará Pedro Sánchez con los apoyos suficientes? Y yo creo que sí, ¿no? Bueno, parece ser que ya con Esquerra Republicana se ha llegado a un principio de acuerdo, ¿no? Para que cada 2 meses el presidente acuda a renovar la confianza en mantener o no el estado de alarma. Y me parece una buena noticia. Yo creo que me ha parecido precipitado esto de que el estado de alarma llegue hasta el 9 de mayo y hombre, me imagino que todas las fuerzas es bueno que hablen cada X tiempo para ver cómo se va desarrollando la pandemia, porque como hemos estado hablando antes, esto cambia de un día para otro. Y luego también sí me parece importante que se vaya renovando el estado de alarma cada 2 meses para desligarlo de la negociación de los presupuestos generales del Estado a los que ahora Pedro Sánchez se enfrenta y que además va a medir la estabilidad o no de este gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Bueno, pues Edu, 1.000.000 de gracias por haber estado presente aquí con nosotros en este tercer programa de Punto de Vista. Sabemos que tienes mucha prisa, que todavía te queda mucho trabajo por llevar a cabo, así que 1.000.000 de gracias, ya digo, un placer. Muchísimas gracias. Seguimos aquí ultimando el periódico de mañana. Siles, uno de los grandes, hijo además de otro de los grandes, el recordadísimo Luis Eduardo Siles, gran periodista y mejor persona que pasó por Huelva hace algunos años. Yo te digo una cosa, Antonio, provincia, a través de la cadena SER. El mejor modo de conocer cómo el paso del tiempo va pasando sobre nosotros es que uno ha trabajado muy a gusto con el padre, formado parte de tertulias con su padre, cierto. Y ahora trabajo igual de gusto y estoy formando parte igual de gusto, insisto, de tertulias con el hijo. Sí. Con lo cual, el que se va haciendo mayor soy yo, me temo. Sí. Bueno, pues hoy se ha conocido un dato también preocupante, y es que Almonte, con 73 casos en los últimos 7 días, es el municipio por detrás de la capital onubense que acumula el mayor número de positivos de toda nuestra provincia. Hoy la alcaldesa del municipio, Rocío del Mar Castellano, lanzaba un mensaje a la prudencia, un llamamiento, un ruego a la prudencia, porque la localidad, ya digo, suma 73 casos, 73 positivos en menos de 7 días. Son datos alarmantes, María. Pues sí, la verdad es que datos alarmantes. De hecho también me parece que hay implicados también incluso, ¿no?, que están confinados algunos agentes de policía local, lo cual es todavía más preocupante, porque ya cuando afecta también pues a este cuerpo dices, bueno, ya nos quedamos casi sin la seguridad al 100%. Yo creo que de todas formas aquí lo importante es la prevención siempre, intentar, pues como bien decíamos, tenemos los recursos que tenemos, ¿no?, pues usar mascarilla, intentar salir lo mínimo posible, exponerte lo mínimo posible y bueno, y en esa línea pues intentar que haya el menor número de contagios. Claro, sí. Habría que ver en qué medida afecta. Puede ser el pueblo con la mayor movilidad de la provincia. Sí, puede ser. Por el núcleo del Rocío, sí, por ahora también tiene allí la Virgen justo en Almonte, por lo cual también hace que haya mucho tráfico. ¿En qué medida, volvemos otra vez lo mismo, nos está avisando la pandemia? Almonte, que es el pueblo que recibe posiblemente el mayor flujo de visitas en estos momentos de toda la provincia, es el que eleva más los casos. Yo creo que está claro que al final somos nosotros los que podemos hacer y poner mucho más de nuestra parte para tratar de frenar los contagios. ¿Cómo acertó la Hermandad Matriz hace una semana al decidir cancelar definitivamente hasta tiempos mejores, ¿verdad? Las peregrinaciones. Las peregrinaciones extraordinarias, porque claro, se quejaban los ciudadanos de Almonte, creo que con bastante razón, de que claro, las peregrinaciones traían muchísima gente, que en circulación normal es magnífico, puesto que genera riqueza, puestos de trabajo, dinero, etcétera. Pero claro, en tiempos de pandemia es justo lo contrario. Lo primero es la salud, evidentemente. Bueno, pues cambiamos de asunto. Tenemos aquí con nosotros hoy en el primer bloque a María Ponce, la coordinadora provincial de Ciudadanos, senadora, diputada provincial, y
teniente alcalde, ¿no? En el Ayuntamiento de Aljaraque, bueno, o concejal. 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 Teniente de alcalde también. ¿De dónde saca María tanto tiempo para llevarse adelante esas 4 responsabilidades? Bueno, a ver, yo soy la cara visible de las responsabilidades, pero lo cierto es que en Ciudadanos somos un equipo, entonces yo no estoy sola al frente de tanta responsabilidad, ¿no? Lo cierto es que tengo un equipo, que de eso se trata también, ¿no? De rodearte de un equipo que es mejor que tú. Eso está muy bien. Uno es tan bueno como sea el equipo que tiene detrás. Exacto. Y entonces tengo la gran suerte de contar con muchísimos compañeros, de muchísimo apoyo, y saco tiempo del tiempo de donde puedo. La verdad es que para mí esto es una pasión, que ahora mismo pues estoy donde estoy, pero el día de mañana, cuando vea que no aporto lo suficiente, pues me iré, me volveré a mi profesión y punto. Estaré el tiempo que vea que puedo aportar. Y de las 4 responsabilidades, si tuviésemos que quedarnos con alguna, con 2 por ejemplo, ¿cuáles serían? Pues la principal, pues obviamente, pues la coordinación de Ciudadanos en Huelva, que yo creo que es un partido muy necesario ahora mismo, más que nunca, ¿no? Un partido de centro liberal como es Ciudadanos, y que tiene que hacerse un hueco en la provincia y a nivel nacional también, pero bueno, lo que me compete a mí en la provincia, y obviamente, bueno, Diputación y la Concejalía es que van unidos, o sea que esto sería algo también, para mí mi prioridad es Huelva, o sea, yo lo tengo claro, no, hiper claro. Sí, leímos en algún sitio que incluso se daba ya por hecho el que iba a ser reemplazada en la Diputación Provincial. Bueno, yo no tengo conocimiento de eso. A mí, yo estoy donde mi partido me ha pedido que esté, cuando me ha pedido que esté, y cuando me diga que esté en otro sitio, pues estaré en otro sitio y ya está. O sea, no es algo que yo, o sea, ninguno de los cargos que tengo los he pedido, eso sí te lo puedo asegurar. Entonces, bueno, mientras que tenga el respaldo de mi partido, de mis compañeros y de mi equipo, pues estaré donde me pidan. Yo voy a estar donde me digan que esté, siempre. No sé si nuestros compañeros... me gustaría preguntar a María, de todos esos cargos, no sé cuál es el que más quebraderos de cabeza le va a dar, el de los retos de puertas hacia afuera o de puertas hacia adentro. Bueno, yo creo que son retos distintos, ¿no? Son retos distintos. De puertas hacia afuera, pues tienes la ilusión, ¿no? de poder luchar por hacer que la vida de los ciudadanos de Huelva mejore, que es para lo que estamos aquí. Y de puertas para adentro, pues está eso, ¿no? En implantar un partido que también, pues de forma directa o indirecta, también puede aportar, pues, a la mejora de la ciudadanía y de la vida de Huelva. Yo creo que Huelva, pues ha sido la gran olvidada de todos los gobiernos, pero además de todos los colores. Ya no entro en distinciones ni de izquierdas ni derechas porque no me gustan, pero lo cierto es que nadie ha apostado por Huelva nunca, ¿no? Y ahora yo me veo en un partido en el cual dices tú, bueno, hemos conseguido de no existir, en 5 años de repente tenemos 49 concejales, 3 alcaldías con mayoría absoluta, tenemos 2 parlamentarios, además el partido apuesta por Huelva de forma que de los 2 parlamentarios que tenemos, uno es vicepresidente del Parlamento y la otra es consejera. Y luego también tenemos representación en Diputación, y la apuesta por Huelva es tan fuerte que yo como diputada provincial me proponen para ser senadora por designación autonómica, o sea que de 2 senadores que tenía, Ciudadanos, para poder designar autonómicamente por Andalucía, apuesta por Huelva. Yo creo que esto es importante, o sea, yo creo que es una muestra de la lucha por la igualdad de territorios que tenemos desde Ciudadanos, de decir, oye, todos los territorios tienen que ser escuchados, tienen que tener peso, e incluso tienen que tener más peso los territorios que menos escuchados están y que más maltratados están que otros territorios, ¿no? Hombre, que designen a alguien por Huelva en vez de designar a alguien por otras capitales como pueden ser Málaga o como pueden ser Sevilla, a nivel autonómico, me parece algo importante, y me parece algo muy importante la mesa de la presidenta del Parlamento andaluz de Almería. O sea, me refiero, hay una apuesta importante, hay un mensaje ahí que también tenemos que saber ver los ciudadanos, y es que, oye, Ciudadanos apuesta realmente por el municipalismo, apuesta por los territorios que siempre han sido abandonados, y hay una apuesta importante. Entonces yo por ahí, pues la verdad es que estoy bastante contenta por donde estoy ahora mismo y por la oportunidad que se nos está brindando. Sí, sí. Menciona el Parlamento andaluz, que por cierto esta semana recala en nuestra provincia, creo yo, ¿no? O la siguiente, ¿no? Sí, bueno, estaban ahí, estaba previsto para esta semana, creo que para mañana, pero al final se canceló porque, bueno, también con el índice de COVID y eso que hay, no han querido unirse todos, porque imagínate
imagínate que hubiera cualquier tema, han decidido posponerlo, pero la mesa del Parlamento va a pasar por todas las provincias andaluzas, que ese era uno de los retos que tenía Marta Bosquet, que es la presidenta, ha pasado ya por algunos y bueno, y a Huelva también le tocaba ahora, con esta incidencia que hay con la problemática del COVID, lo han de momento pospuesto, pero va a venir seguro. Además están deseando. Claro, muy bien. Norberto. A mí me pasa que Antonio Carrasco también ha hecho durante casi toda su vida profesional información deportiva. Yo también he hecho muchos años, ¿no? Entonces me empieza a pasar con los políticos como me pasaba con los futbolistas. Yo empecé muy joven. Que todos los mensajes te suenan lo mismo. 17 años, no, hombre, no, ni mucho menos. Porque el nuestro es diferente. Ni mucho menos. Gracias a Dios algunas son diferentes. Gracias a Dios. Quiero decir que yo veía, empecé muy joven, yo veía llegar a los futbolistas que tenían mi edad, veía continuar a los futbolistas, veía cómo colgaban las botas, yo seguía de periodista deportivo, y veía cómo algunos se hacían de entrenadores y luego se jubilaban, algunos volvían y demás. Quiero decir que tengo edad suficiente como para haber visto en los inicios de María Ponce y para atestiguar que se trata de una de las carreras políticas más fulgurantes que yo he visto en mucho tiempo. En poco tiempo ha sido concejala, teniente de alcalde, diputada provincial, senadora finalmente por decisión autonómica y últimamente coordinador provincial, que es el equivalente a secretario provincial, si hablamos del PSOE, o presidente provincial si hablamos del PP, por ejemplo. Quiero poner un ejemplo, máximo responsable o cabeza visible. La que manda, vamos. Es decir, estamos hablando de una carrera meteórica en fútbol, no sé con qué compararlo, ¿no? En todo caso, María, con este tiempo que no es demasiado, pero sí es muy rico y muy vasto y muy importante en cuanto a capacidad y a calidad. ¿Hasta qué punto Ciudadanos está rentabilizando políticamente su acción de gobierno en la Junta de Andalucía? Bueno, una pregunta complicada, sobre todo por los tiempos que corren, que justo ahora mismo en plena pandemia, pues es más complicado responder a esto, ¿no? Yo creo que la rentabilidad que busca Ciudadanos no es tal una rentabilidad como partido, sino efectivamente es un partido que es verdad, que puede sonar muchas veces a demagogia, pero no, es un partido que viene de la sociedad civil, que tiene un objetivo muy claro, que es mejorar la vida de los ciudadanos en pro a unos fundamentos claros, que son la igualdad en todos los aspectos, como decía antes, pues la igualdad territorial, la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, y luego también la lucha contra la corrupción, que es algo que nosotros llevamos por bandera todas. Entonces, ¿cómo está rentabilizando Ciudadanos su paso por el gobierno andaluz? Bueno, pues estamos viendo que hemos puesto en marcha la oficina antifraude, que estamos a punto de aprobar la limitación de mandatos, que hemos conseguido que por fin no haya titulares en prensa de un imputado en corrupción que sea un alto cargo del gobierno andaluz o que sea un responsable de un gobierno andaluz, que yo creo que esto era algo que ya estábamos deseando ver todos los andaluces, ¿no? Y yo creo que el rédito que sacamos realmente no es un rédito tanto de partido como un rédito a nivel, lo que buscamos, ¿no? Es que realmente el beneficio sea para Andalucía, o sea, que es para lo que estamos aquí. Yo creo que mientras que Andalucía se beneficie, nosotros nos damos por compensados, ¿sabes? Puede ser que se venda mejor, que se venda peor, que te digan, no te has puesto la medalla y te tocaba ponértela a ti, bueno, pero está hecho, los andaluces ganan, pues nosotros estamos contentos. Yo creo que en eso se puede traducir. Bueno, Inés Arrimadas, cambiando totalmente de asunto, hace algunos días mostraba su preocupación ante la posibilidad de que, bueno, pues después de la ruptura de relaciones entre Pablo Casado y Vox, pues esto pudiese traducirse, en fin, en un alejamiento en Andalucía y que la cosa se complicara para continuar adelante el pacto. Le contestó a Inés Arrimadas, el portavoz de Vox en Andalucía, diciendo que lo que a él más le preocupaba eran las desavenencias internas que hay en Ciudadanos Andalucía. Yo no creo que haya desavenencias en Ciudadanos Andalucía. Vamos, a mí no me consta, de hecho, no. De hecho, yo creo que, vamos, no solo no hay desavenencias, sino que realmente es un equipo que está unido, es un equipo que está consiguiendo muchas cosas, y no solo a nivel interno, sino que también en este pacto que tenemos con el PP a nivel andaluz, pues estamos formando un gobierno que claramente es un gobierno unido, ¿sabes? Yo, por ejemplo, lo comparo con otras coaliciones, ¿no? Y lo comparo, por ejemplo, con el gobierno a nivel nacional, y tú dices, bueno, ya en esta, por ejemplo, ¿no? En el tema de aprobar presupuesto, hombre, que el vicepresidente amenace al presidente con no sacarle los presupuestos adelante, ya dices tú, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Entonces yo creo que en este sentido, pues Andalucía puede estar tranquila, vamos, muy tranquila. Porque cosas como esta, por ejemplo,
no les penalizan en las encuestas al menos, ¿no? Quizás porque, habrán dicho los cabezas de huevo, los gurús demoscópicos y tal, los spin doctors que dicen los que sabéis, ¿no? Porque fija o ancla la posición de cada una de las dos formaciones, los distingue de alguna forma, ¿no? Orilla, tal. Yo no sé hasta qué punto es más rentable políticamente a lo mejor diferenciarse o no. Hay una opinión por cada spin doctor que si ahora epidemiólogos nacen de las setas, de spin doctor ni te cuento. Pero es curioso porque esa desavenencia a nivel nacional no les penaliza. Bueno, no les penaliza o sí, tampoco sabemos quién hace las encuestas y las encuestas de aquí a que haya elecciones ya veremos, ¿no? Lo que sí está claro es que muchas veces tú te preguntas, bueno, ¿cuántos gobiernos tenemos a nivel nacional? ¿Tenemos uno? ¿Tenemos dos? ¿O tenemos tres? O sea, tenemos uno que está unido, tenemos un gobierno de PSOE o tenemos un gobierno de Podemos, o en un momento determinado llegamos a tener el gobierno Frankenstein, ¿no? O sea, tenemos a Podemos, a Esquerra, a Bildu, a PSOE, entonces yo creo que eso, rentabilizar políticamente, pues intentar sacarle rédito político a algo que va en perjuicio de la ciudadanía y de los españoles, yo no podría pasar por ahí, sinceramente. Claro. O sea, yo prefiero que no me saque a mí ese rédito político, ¿sabes? Si tú me lo pones, por ejemplo, a nivel andaluz, pues mira, yo prefiero tener un buen gobierno consolidado, que saque medidas adelante y que tenga unión y compromiso y que resuelva las cosas donde las tiene que resolver, y que no dé esa imagen de incertidumbre que hace que al final... La sensación que da en efecto el Ejecutivo andaluz es de absoluta homogeneidad. La diferencia entre quizás la bicefalia permanente que hay en Moncloa y la unidad que sí se transmite. Claro, por eso digo que yo creo que, de hecho, eso después repercute también en Andalucía, porque en Andalucía cuando entra el gobierno de Ciudadanos, ¿no? Cuando entra el Ciudadanos con PP, bueno, pues hay un incremento de inversión extranjera en nuestra tierra. Esto, sin embargo, a nivel nacional ha sido todo lo contrario. O sea, lo que son las inversiones a nivel nacional de empresas extranjeras ha decrecido y en Andalucía ha crecido. O sea, entonces yo creo que ahí es un claro ejemplo, ¿no? Tú ves cómo en Andalucía ha crecido el turismo, ha crecido la economía, ha crecido todo, y a nivel nacional lo que está haciendo es decreciendo. Y de hecho en Andalucía, que otra de las premisas, de las apuestas que tiene Ciudadanos como gobierno liberal también, es la bajada de impuestos. Estamos consiguiendo bajar impuestos y estamos consiguiendo aumentar beneficios. Por primera vez en Andalucía había superávit. O sea, por primera vez en Andalucía no hemos perdido dinero, hemos tenido beneficios. Y me parece que eran unos 80 millones, una barbaridad en relación con los presupuestos anteriores. Hombre, esto bajando impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que queda al descubierto esta teoría, ¿no?, que de la izquierda radical de no, tenemos que subir los impuestos para poder aumentar gastos. Miren, señores, no. ¿Por qué? Porque nosotros en Andalucía hemos tenido reducción de impuestos y a cambio hemos tenido la mayor inversión en educación, la mayor inversión en sanidad. O sea, está demostrado que con una bajada de impuestos repercute en un aumento del consumo. Inviertes más dinero porque te entra más dinero también por parte de IVA y de otros impuestos que hay directos al consumo, y además te puedes permitir el decir, voy a mejorar la sanidad y voy a mejorar la educación. Bueno, pues María Ponce hoy con nosotros. María, un placer tenerte aquí en tu casa, en tu programa. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hacemos un breve alto en el camino para la publicidad. Seguimos analizando cuestiones que tienen que ver naturalmente con la actualidad más candente, todo ello en tan solo